destino. Si no hay libertad, jamás podrá haber igualdad. Y hoy, cuando vos no podés expresar lo que pensás, o tal vez tenés miedo a pedir un aumento de sueldo, porque te pueden echar. Y entonces se producen las famosas flexibilizaciones por el miedo, por el temor. Me decían que el otro día habían aparecido 100 vacantes para el Centro Cultural Kirchner. Ojalá lo abran pronto, porque hasta ahora van los funcionarios extranjeros y los funcionarios nacionales, y nosotros lo hicimos para todos los argentinos. Ojalá abran pronto. 100 puestos de trabajo, y creo que se presentaron 20.000. Eso fueron por lo menos las noticias que uno podía ver en los diarios. Eso me hizo acordar mucho otras épocas en las cuales había un anuncio de 1 o 2 vacantes y uno podía ver largas filas y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen esa fila tan larga? Porque hay 1 o 2 puestos de trabajo y veías fila tal vez de media cuadra o de 1 cuadra. San Cayetano, que durante mucho tiempo, afortunadamente, fue para agradecerle el trabajo. Y bueno, yo creo sinceramente, compañeros, que el deber también es el de la organización y la unidad entre todos los movimientos sociales y políticos, con nuestras diferencias, con nuestras distintas orgánicas, pero no es tiempo de enfrentamientos ni de diferencias, porque la gente está en problemas. Y cuando la gente está en problemas, los dirigentes no pueden generarle más problemas. No pueden generarle más problemas. Cuando la gente está en problemas, los dirigentes tienen la obligación de deponer sus diferencias y volcarse en forma mancomunada y organizada a ayudar a sus compatriotas, a sus conciudadanos. No tal vez a resolver los problemas, porque hay cosas que dependen de políticas, de gobierno y de gestión, pero nosotros sabemos cómo podemos ayudar en una escuela, en una cooperadora, en un hospital, en un barrio, en una parroquia, en un sindicato. A propósito. ¿Cómo? Bien. También, y fíjense que tampoco hablo de dirigentes, hablo de fábricas, hablo de talleres, hablo de compañeros delegados, hablo de comisiones internas, hablo de dirigentes regionales. Es necesario volver a retomar el contacto, fundamentalmente en las raíces de los trabajadores, en la puerta de las fábricas y adentro de las fábricas, en los talleres y adentro de los talleres. Porque yo escucho a muchos, y la mayoría, no todos, porque también tenemos que aprender a aceptar los peronistas, que no somos los únicos que hemos contribuido a la construcción de este proyecto. Tenemos que entenderlo, aceptarlo, porque además, está en nuestro origen. El peronismo en el 45 no existía. Existía Perón, pero no existía el peronismo. Existían multiplicidad de dirigentes de distintos partidos, extracciones, que iban desde conservadores, pasando por radicales, por comunistas, por socialistas, por curas, por católicos, que conformaron, anarquistas, que conformaron. Por eso
La primera regla de ese Frente Ciudadano es el no sectarismo y el no creerse el ombligo y la columna vertebral de vaya a saber qué cosa. Basta con ese verso de somos la columna vertebral, porque además, ¿sabes qué? Con la columna vertebral sola no vas a ningún lado. Si no tenés cabeza, querido, la columna vertebral sola no camina. No camina. Se necesitan piernas primero y pies. Algo más arriba, otras cosas. Brazos, columna vertebral, cabeza y corazón para sentir lo que está pasando. Corazón. Corazón para saber lo que está pasando. Cuando yo siento por ahí que dicen, ¿qué importa si estos son 2 o 3 pesos? ¿Qué importa si estos son 2 pizzas? ¿Qué importa si esto es tal cosa? Es como que uno tiene la sensación de que los que dicen esto no es que sean malos. Yo sinceramente no creo en la bondad y en la maldad como algo... No. Simplemente han tenido la suerte, tal vez, de no necesitar nunca nada y entonces o no tener por lo menos cercanía con los que sí necesitan cosas, o sea, haber visto no a un pobre para ponerlo en un spot, sino haber estado sin televisión y sin cámara junto a ellos cuando se les inunda la casa y ahora van a tener que estar junto a ellos cuando les lleguen las facturas de luz, gas y agua y tal vez muchos no puedan pagarlas. Vamos a tener que organizarlos también, porque va a ser tarea militante también. Mucha gente no va a poder hacerlo. No me hablen de la tarifa social porque todos sabemos que en realidad es un consumo tan mínimo, tan absurdamente mínimo que no alcanza a cubrir. El transporte, y como patagónica, si me permiten una digresión, ayer me acabo de enterar que no por nadie de nuestro espacio político, sino precisamente por el presidente del bloque de diputados de Cambiemos de mi provincia, que es un muchacho que fue intendente de San Julián, un excelente dirigente, viene del radicalismo, es radical, de la Unión Cívica Radical, con quien tengo una excelente relación y muy buena persona. Comunicó que había estado con el ministro de Energía y parece ser que van a reducir al mínimo el subsidio o de hacerlo desaparecer, todavía no está claro, el subsidio al gas en la Patagonia, que no es una cuestión, como dice alguno, de ponerse un suéter o una tricota. Con 20 grados bajo cero afuera te podés poner un colchón que necesitas un gas a full todo el tiempo. Entonces, creo que las tareas organizativas tal vez van a tener que bajar a la realidad cotidiana de los ciudadanos, porque ahí vamos a poder hablar de ciudadanía, de los problemas concretos. Va a ser un ejercicio muy importante, porque además, ¿saben qué? Cuando uno tiene que trabajar en estas cosas, se olvida de pelearse con el compañero y entonces lo que hace es juntarse con el compañero para ver cómo puede solucionar los problemas que seguramente muchos van a tener. Ni que hablar del impacto en el consumo, en el comercio, en las empresas, en las fábricas, en facturas que realmente levantan los costos y que seguramente van a generar o despidos o cierres o una situación difícil para los que generan trabajo y más difícil aún, obviamente, para los que viven de un trabajo. Por eso decía que es necesario tener mucha apertura y saber que es necesario que ese frente ciudadano de distintas vertientes
tenga una composición abierta y plural. Y que por favor nadie esté peleándose por el 17, el 19 o lo que venga, porque en realidad, por lo que hay que pelear de ahora en más o trabajar, quiero eliminar la palabra pelear porque mañana Clarín titula Cristina dijo que hay que pelear. Digo, ocuparnos. No, ¿sabes qué? Yo creo que es hora de hablar, convencer, persuadir y hacer ver. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Mirá vos lo de los taxis con Uber. Mirá por dónde van a entender. ¿Saben que Uber? Claro. ¿Saben? Tal vez no lo sepan muchos, pero ¿saben? Yo no tengo nada contra Uber, aclaro, porque si no mañana ya veo que acción penal porque no sé qué dijo de Uber o nada. Es una multinacional cuyo titular integró la comitiva del presidente Obama, que vino a la República Argentina. No silben a nadie, por favor, que tenemos que demostrar que somos educados, que además nos han tratado de mal educados. Vino al país e integró la comitiva del presidente Obama y tengo entendido que también participó activamente en la campaña presidencial del presidente Obama. Por eso digo que muchas veces hasta ni va a ser necesario explicar las cosas se explican solas, como dice una canción muy linda, que no recuerdo quién, pero que a mí me gusta mucho. De Piero, tenés razón, del compañero Piero. Las cosas se explican solas. Bien, los jugulares, siempre los jugulares, ¿no? Digo entonces que es fundamental que esta etapa la encaremos con inteligencia, porque mucha gente, y que por favor nadie se enoje con los que, como dije el otro día, el 13, votaron otra cosa y por ahí se pelean entre parientes, entre amigos, entre vecinos, que por culpa tuya. No hay que reprocharle nada a nadie. Le han horadado la cabeza, le han repiqueteado la cabeza, le metieron cosas en la cabeza. Y entonces es necesario, más allá de que pueda haber, obviamente, sectores de la sociedad, porcentajes que estén muy contentos y me parece bien que estén contentos, pero no creo que sea el estado de ánimo, no me parece que sea el estado de ánimo mayoritario hoy de la sociedad. Creo que es el de la incertidumbre, el temor, la angustia. Y esos 12 años y medio, yo creo que muchos creyeron que era el país normal, retomando un poco el análisis que uno hace de la película entera del 24 de marzo. Porque claro, si vos tenías 3 años en el 2003, hoy tenés 16, o si tenías 12 años en el 2003, hoy tenés 24, y a lo mejor terminaste el colegio secundario y pudiste entrar directamente en la fábrica o fuiste a la universidad y te parece normal, y claro que es normal, debería ser normal que alguien pueda terminar la primaria, la secundaria, y cuando termina la secundaria elige la fábrica o elige seguir en la universidad o elige algún oficio o elige ser comerciante. Pero lo cierto es que esto no fue normal durante décadas en la Argentina. Durante décadas en la Argentina la mayoría de la gente vivió al salto de mata. Durante la mayoría de las décadas vivimos en endeudamiento y viendo venir las misiones del Fondo Monetario Internacional que nos decían esto sí, esto no, aquello, siempre el no. Hasta que finalmente explotó todo. Entonces, mucha gente creyó que realmente estos 12 años y medio eran de normalidad. Y Néstor quiso sí que esa Argentina de 12 años y medio pudiera prolongarse. No, claro que no fue magia. No fue magia que han tenido que reconocer que durante el año 2015, pese a todas las corridas financieras, pese a un mundo en recesión, pese a todos los problemas que tuvimos, los argentinos crecimos. La Argentina creció durante el año 2015. Llegamos al Gini más bajo
llegamos al índice de desempleo más bajo. Y bueno, creo que este es el desafío que tenemos por delante, pero no solamente los que hoy estamos aquí. Los que estamos aquí hoy somos un pedacito pequeñito, no integramos el todo. Acá hacen falta muchos más. Acá hacen falta muchos más, por actividades, por ocupación, por identidades también. Porque en definitiva creo que construir una Argentina que nos vuelva a incluir, una Argentina en la cual podamos sentirnos seguros, una Argentina en que volvamos a ser medidos con la misma vara. El otro día ocurrió una tragedia en Costa Salguero. Y de repente, cuando uno escuchó promesas y acusaciones de las dos cosas, de ambas, y se encuentra con un hecho brutal, como es que en un lugar no privado, concesionado por un gobierno, un lugar público, porque en realidad es un lugar público que tiene una concesión, que además está bajo jurisdicción y competencia en lo comercial de un gobierno, el de la ciudad, y en lo que hace a prevención de narcotráfico y demás, obviamente como corresponde, de Fuerzas de Seguridad Nacional, encuentra que dentro de ese mismo local, que además la concesión tiene que ver con funcionarios del gobierno, y además, por si todo fuera poco, allí adentro se vendían drogas sintéticas, y por si todo esto fuera poco, además, se cortaba el agua, porque estas drogas sintéticas parece que producen sed, fiestas electrónicas, que producen sed, y entonces cada botellita de agua la vendían a 60 o 120 pesos y habían cerrado o acotado el suministro de agua. Alguien escribía el otro día, no sé si hoy o ayer en un diario, República Salguero, como una paradoja con lo que fue República Cromañón, y con una diferencia también, clases sociales de mayor poder adquisitivo participando en esto, que obviamente, pobres chicos, tampoco tienen la culpa, pero ¿qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en La Matanza, o en Florencio Varela, o en Berazategui? Esta cosa de la discriminación aún en los momentos más terribles y más trágicos. Yo espero, y espero que así sea, que se tenga la misma actitud y la misma severidad que se tuvo con tragedias similares. Es lo menos que podemos reclamar en nombre de esos 6 pibes, de los que siguen todavía en el hospital y de todos aquellos a los que no le pasó nada y que queremos que no le pase nada a ningún hijo. Ni de los de tez oscura, ni tampoco de los rubios, porque en definitiva hemos trabajado mucho por una Argentina de iguales, por una Argentina que no discrimine. Por eso hoy quería estar aquí junto a todos ustedes en un día muy particular. Mañana parto para el sur, si Dios, Bonadío y el gobierno, sí, mañana y el gobierno me lo permiten, porque está claro que Bonadío y el gobierno casi son una misma cosa. Creo que esto está muy claro, ¿no? Tan claro que fuimos citados a declaración indagatoria porque habíamos beneficiado
a terceros inescrupulosos. Y cuando averiguamos quiénes fueron los terceros inescrupulosos, son familiares, son funcionarios, son empresarios, todos integran el nuevo gobierno. La verdad, y los que denunciaron fueron los presidentes de las bancadas de la oposición. Yo estoy segura, y voy a ser absolutamente honesta, estoy convencida de que los dos legisladores, a quienes conozco a los dos, si hubieran sabido esto, no pasaban, pero ni a 40 cuadras de Comodoro Pi. Pero bueno, esto pasa por hacer de la denuncia y la judicialización de la política un método. Ni qué hablar de la ruta K. Y aparecieron en Panamá. Ahora, permítanme una digresión. Ayer leí un artículo en el diario de la Nación, yo se los recomiendo, donde, claro, porque se descubrieron en los 570 nombres que eran los principales empresarios argentinos, que además parece ser que no tenían en Panamá, también tenían en Seychelles. ¿Se acuerdan cuando me buscaron a mí por Seychelles? Es increíble, pero ahora, cuando los encontraron, iba a decir una cosa que no es correcta, cuando los encontraron en Panamá, en Seychelles, en Bahamas, resulta que era porque en la Argentina había cepo cambiario o no sé qué cosa. Son formidables, no me digan. Son increíbles. Tienen una creatividad que la verdad que hay que envidiárselas. Que además, más que creatividad, yo diría impunidad, ¿no? Impunidad que solamente se puede obtener cuando uno controla, como controla ahora, a todos los medios de comunicación y queda una o dos voces alternativas que además tratan de ser ahogadas. ¿Se acuerdan cómo le picaron la cabeza a la gente que con la ley de medios iba a desaparecer una señal de cable? Bueno, miren lo que pasó. La que desapareció fue la ley de medios. Y también todas las voces alternativas a las históricas voces hegemónicas de la República Argentina. Entonces, cuando uno ve estas cosas, a mí no me sorprenden realmente. Yo quiero recordar, no lo voy a repetir, pero una frase por la cual Néstor fue muy criticado, porque hubo toda una campaña desde el 2007 de llamar a los dirigentes por su nombre, ¿no? No mencionar el apellido, porque parecía como simpático y canchero. No era simpático y canchero, chicos. Era que nos querían hacer olvidar del apellido que estaba ligado indisolublemente a escándalos y a cosas que habían sucedido y sucedieron durante la dictadura, durante los 80 y durante los 90. No era una ingeniosa propaganda publicitaria. Era una inteligente operación política que se hacía sobre la opinión pública de los argentinos. Esto también tenemos que saberlo. Y me acuerdo que Kirchner, genio y figura, lo sintetizó en una frase que ustedes se deben acordar. Fulanito, claro, que me acuerdo, pobre, como siempre, fue denostado, atacado, inclusive algunos compañeros que siempre creen que siendo políticamente correctos los van a tratar mejor los medios. Y después, primero matan a los políticamente incorrectos y después los terminan matando a ellos. Esto es lo que todavía no se dieron cuenta algunos. Pero bueno, son aprendizajes, como todos los días seguimos aprendiendo. Y entonces, que Néstor se sintetizó en ese momento, uno ahora mirándolo en perspectiva, también advierte el por qué había que separar nombre de apellido, porque el apellido estaba indisolublemente ligado al otro. Y ahora volvió a aparecer todo junto, de vuelta, con familiares, padres, hermanos, parientes, tíos, funcionarios, amigos, todos juntos, de vuelta, se juntó. La realidad es que la realidad, en definitiva,
más tarde o más temprano aparece. Pasará una generación, pasarán 2 gobiernos, pasarán 3 o 4, pero finalmente aflora porque es como el sol, es imposible taparlo con la mano. Y ahí aparecieron, pero les comentaba ayer este artículo donde después de haber hecho programas enteros dedicados a encontrarle a esta presidenta o algún familiar, bueno, yo recuerdo la etapa dedicada a un diputado, a quien hoy es diputado nacional, y a una diputada nacional que tenían también 40 millones de dólares no sé dónde, que estaban cuentas en Nevada. Bueno, a estigmatizar, a mí buscándome en Seychelles, otro programa también buscándome en Seychelles, de ahora ya no están ni en Seychelles ni acá, están en otro lado, pero no importa. Y resulta que ahora los que están en Seychelles, en Bahamas, en Nevada, son empresarios que en realidad hacían operaciones empresariales y que estaban muy bien, porque eran condiciones económicas adversas, y entonces exactamente las abrieron en el 98, sí, eran adversas para el pueblo, pero estas son las cosas que estamos viendo hoy en la República Argentina, donde finalmente, no sé si hoy, mañana, pasado o dentro de 10 años, pero finalmente la luz llega a todas partes porque es imposible detenerla. Por eso digo que nosotros, ¿cómo? Indefectiblemente. ¿Y sabes lo que pueden llegar a cambiar? Los dirigentes que lo encabezan. Pero el pueblo siempre vuelve, no tengas dudas. Y va a depender, y esto retornando un poco a mirarnos a nosotros, y cuando digo nosotros hablo de una parte del nosotros, que es la parte que le corresponde por ahí a los que somos peronchos o peronistas, saber que nada es para siempre, que solamente se sigue al frente si se toman las banderas y se marcha junto a la gente. Porque lo que pasó no es una cosa que los abuelos le van a tener, estos 12 años y medio, no es algo que los abuelos le van a tener que relatar a sus nietos o los padres a sus hijos. Esto lo han vivido. No es lo que ha pasado en otras etapas de la historia, donde les vuelvo a repetir, el 75, que fue además un año muy conflictivo porque tenía otros componentes y otros ingredientes que, bueno, que fueron de mucha violencia y que por supuesto entonces tapaba lo otro, la ocupación, la industria y demás. Acá no, porque además tuvimos la suerte en estos 12 años y medio de no ejercer la violencia, de ser, y me atrevo a decirlo, el gobierno más democrático del que se tenga historia. Y lo voy a decir porque puedo sostenerlo. La libertad absoluta desde cualquier medio de comunicación, no ya para criticar al gobierno, que es algo normal y lógico, para insultar o agraviar, mentir o difamar. La libertad absoluta de cualquier manifestante en la calle para decir acerca de quien fuera presidenta o de cualquiera de sus funcionarios lo que se le ocurriera. La libertad absoluta para manifestar, aún por cuestiones que podríamos debatir y discutir y que hoy veo un silencio que no me gusta, un silencio que hace ruido de aquellos que tanto protestaron durante nuestros gobiernos y que hoy tienen un silencio y fundamentalmente una inacción absoluta, no para defender los 12 años y medio. Yo personalmente no quiero que nadie defienda los 12 años y medio. Yo quiero que defiendan a sus representados y las cosas que lograron en esos 12 años y medio. Que no defiendan al gobierno, que defienden a la gente. Entonces, yo creo que estas son las cosas que tenemos que discutir, que debatir. No tampoco dedicarle mucho tiempo, y no es que no me guste la discusión, el debate. Ustedes saben que si hay algo que amo es discutir y debatir.
pero por favor, junto al debate y a la discusión, la acción, el trabajo y el esfuerzo. Me parece que son claves para el momento que vivimos. Y la humildad, mucha humildad de todos y de todas. No creernos el ombligo del mundo. Y cuando hablo de esto también hablo de los partidos políticos que conformamos o que conforman el espacio. La humildad de aceptar que nadie es el todo, que todos somos parte. Y la riqueza de esto, precisamente, radica en la suma de todas las partes, porque de ahí se construye lo colectivo. Y no hablo de una unidad estúpida, porque además quiero, sí, definir para qué tenemos que estar unidos. La unidad, por la unidad, no es un valor en sí mismo. Yo quiero que me digan, ¿para qué queremos la unidad? ¿Para defender a los trabajadores? ¿Para representar en las cámaras de diputados, de senadores, nacionales, provinciales, en los consejos deliberantes, en las intendencias, en las gobernaciones, los intereses para la cual la gente nos eligió? Esa es la unidad que quiero y la unidad que me gusta. Y es la unidad que le demando a todos. Fíjense que uno podría de repente decir, bueno, en realidad mi responsabilidad terminó el 9 de diciembre. Pero a mí me desespera mucho las cosas que están pasando. Y yo creo que muchos van a tener que hacer un ejercicio muy fuerte, muy público y muy eficiente de esa representación que le fue conferida. Porque lo peor que podría pasarnos es que la gente sienta que ni siquiera podemos construir una alternativa que los ayude a superar o a mejorar lo que están pasando. Y creo también que es necesario que esta humildad que todos tenemos que tener sea también la humildad de entender que podemos haber tenido errores que seguramente los tuvimos, equivocaciones, pero también junto a esa humildad la comprensión de que no nos han criticado ni nos persiguen por nuestros errores. Nos criticaron y nos persiguen por nuestros aciertos. Porque hemos construido en los argentinos, hemos construido en todos los argentinos, creo, la idea de que otro país es posible. No le pueden decir a los demás que sus hijos no pueden ir a la universidad porque fueron a la universidad. No le pueden decir que no tienen derecho a una jubilación porque la tuvieron. No le pueden decir que no tienen derechos a los remedios porque los tuvieron. No le pueden decir que no tienen derecho al trabajo porque lo tuvieron, a los convenios colectivos, al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, a las paritarias libres entre trabajadores y empleadores. Y podría seguir enumerando. Entonces, creo que la verdadera herencia, la herencia que les molesta, no es el país que recibieron desendeudado y con índices sociales e indicadores económicos buenos. La herencia que les molesta es que hemos dejado que la gente se acostumbre a tener
4 comidas diarias, a tener trabajo, a tener vacaciones, a tener derechos. Esa es la herencia que le hemos dejado a los argentinos, a todos, a los 40 millones, el derecho a saber que si eran buenos empresarios podían progresar, el derecho que le hemos dejado a los científicos a tener un argentino en donde la ciencia y la tecnología ocupó un lugar preponderante en materia nuclear, en materia satelital, en todos los campos. Entonces, sobre esa herencia, que la tomamos sin beneficio de inventario, además, porque en política no puede haber beneficio de inventario. La herencia es completa. Sobre eso es lo que tenemos que construir como Frente Ciudadano. Y todos aquellos que tengan cosas que criticarnos y decirnos esto lo podrían haber hecho de esta manera y a lo mejor tenían razón, por favor que nos lo digan, porque ¿saben qué pasa? Cuando uno tiene el país a su cargo, yo no fui un títere nunca de nadie, yo fui siempre presidenta con mis errores y mis aciertos. Cuando se tiene un país sobre las espaldas, cuando además tenés que enfrentar problemas internos, artificiales la mayoría de ellos creados, y además también las adversidades externas, se hace muy difícil de repente poder abarcar todo y te podés equivocar en muchas cosas. Por eso queremos que todos aquellos que tienen mejores ideas y pueden mejorar o reformular las políticas que nosotros hemos realizado, que se acerquen y lo hagan. Hay un solo requisito. No quitarle calidad de vida a nadie, que nadie tenga una calidad de vida peor de la que nosotros le pudimos dar durante estos años. Por eso es que, para finalizar, a todas las organizaciones políticas, sociales, movimientos sociales que hoy nos acompañan, a sus dirigentes, a sus militantes, pedirles una vez más la organización que siempre le hemos pedido y además fundamentalmente el que hagan valer nuestra historia, sin desconocer la de los demás. Pero que hagan valer su historia, que no es nuestra historia ni es mi historia, es la de ustedes. Fueron ustedes los que lo hicieron también. En cada barrio, en cada lugar, en cada partido político. Y que además al vecino que no participó ni en tu organización ni en tu partido político, si no le gusta eso, le hagas ver lo que él pudo construir y que defienda eso que construyó y logró. Y si no sabe, ayúdalo vos, aunque él no se haya dado cuenta, ayudarlo a que siga conservando eso, a organizarse para que la Argentina, ese movimiento ciudadano, que yo sueño, porque para finalizar, una de las cosas que siempre me desveló y que he visto en estos tiempos de análisis y de reflexión, es el sino de los movimientos nacionales y populares, los avances y los retrocesos, producto que los liderazgos de esos movimientos políticos y sociales no pudieron generar, no pudieron parirse a sí mismos como liderazgos en una organización que no descansara en una, dos o tres personas, sino que descansara en una orgánica. Yo ayer lo comparaba con la iglesia, cuando estuve con los curas, los vi ahí y de repente lo vi y dije, se pudo organizar una iglesia que dura 2000 años a partir de Cristo. Por favor, nadie quiera compararse con Cristo. Yo creo que Cristo, además, lo dije, no sé si decirlo, no sé si era peronista, pero a mí me parece que, yo cuando estuve en Jerusalén, que es mágico, a mí me pareció que Jesucristo además fue un gran dirigente político. Quiero decirles la verdad, eso es lo que pienso.
Creo que fue un gran dirigente y creo en Dios, por Dios, creo en Dios profundamente, pero creo que además pudo organizarlo porque, y es ahí donde digo yo, ¿qué es lo que pudo organizarlo? Porque tuvo fe. La fe es lo que organiza indisolublemente y transmite organización. ¿Y fe en qué? ¿En personas? No. Fe en ideas, fe en el pueblo, fe en que el progreso y el derecho a la ciudadanía no puede ser para uno o para dos, sino que debe ser para todos. Por eso decía que el gran desafío que tiene este espacio político es generar un movimiento ciudadano, un frente ciudadano que logre instalar en la República Argentina que hay un cúmulo de derechos, de garantías, que sea quien sea el que gobierne no van a poder ser tocadas ni van a tener retroceso. Es allí donde vamos a poder, por primera vez en nuestros 200 años de historia, con los fracasos que arrastramos, los fracasos de aquella Revolución de Mayo que soñaron Moreno y Belgrano y que no pudieron verla concretada, que más tarde soñó San Martín y que tampoco la pudo ver concretada, que también con su modo la soñó Rosas, que más tarde la soñó Irigoyen y que Perón y Evita también la soñaron, pero que hubo algo que no permitió, como sucede sí en los grandes países desarrollados, en donde puede haber cambios de gobierno, pero hay pisos de ciudadanía que no son discutidos ni vulnerados. Si nosotros logramos construir con ese frente ciudadano amplio, plural, diverso, ese piso mínimo de ciudadanía para que ningún gobierno pueda arrasar más con los derechos que hemos logrado, habremos cumplido con el mandato histórico de tantos dirigentes que dieron su vida por los otros, para que el pueblo y para que la Argentina fueran un lugar mejor para todos y no para unos pocos. Muchas gracias y los saludo desde el corazón. Muchas gracias.